Muy buenas tardes, queridos hermanos, amigos, oyentes que por este medio podemos transmitirle, que el Señor en su bondad infinita y en su misericordia nos ha concedido, a pesar de las dificultades, los problemas que tenemos, pero el Señor también tiene un propósito por este medio, es de que la palabra del Señor llegue a muchos lugares también, ya que no podemos estar congregados. Por este medio podemos transmitirle la palabra del Señor y podemos estar así alimentándonos espiritualmente. Pero no solamente alimentarnos espiritualmente, sino que el Señor nos dio este inmenso privilegio a los cristianos, los hijos de Dios, que podamos por este medio también dirigirnos a Él en oración, pidiendo por las necesidades de cada familia, de cada hogar, de cada persona, de los mayores, de los jóvenes, de los niños. Y no solo eso, sino también por los enfermos, que en estos tiempos, con esta pandemia, hay tantas personas que quizás están pasando momentos difíciles, de prueba, de dificultad. También orar por las familias que están pasando momentos muy difíciles. Y muy especialmente el Señor nos pide que oremos por los gobernantes. Estamos viviendo días difíciles, complicados, y en el cual estamos pidiendo al Señor que ilumine a las personas que están conduciendo los destinos de nuestro país, para que sepan gobernar con temor y temblor, porque un día tendrán que dar cuenta, no ante la justicia humana, sino ante la justicia divina de lo que están haciendo. Pero en esta hora tan especial, en esta hora de reunión, de oración, vamos a compartir un himno, el himno número 477, que dice: juntos en tu presencia, henos bendito Dios, con filial reverencia para escuchar tu voz, salvos por pura gracia, siervos por puro amor, llena tú nuestras almas, bendícenos Señor. Bendice a los creyentes, bendícenos Señor, haznos ser más ferviente, aumenta aquí el amor, haznos ser fieles siempre. Grata congregación, bendice a los creyentes, bendícenos Señor. La segunda estrofa dice: placido es este sitio, sitio de reunión, oyendo hablar tu libro en viva comunión. Te ensalzaremos siempre, oh nuestro Salvador, bendito eternamente, bendito tu Señor. Padre, te suplicamos en tu gran compasión, guárdanos los hermanos en fraternal amor, prontos a perdonarnos, prontos a oír tu voz, cual escogidos santos y amados de ti, oh Dios. Que podamos también aquellos que puedan acompañarnos con las palabras de este precioso himno que hemos leído, poder compartirlo y decir: juntos en tu presencia, henos bendito Dios, juntos en la misma presencia de nuestro Padre Celestial, dirigiéndonos a Él en oración, en ruego, como dice su palabra, en ruego, súplica y clamor por nuestro querido país, por los gobernantes, por las familias que están padeciendo estos tiempos tan difíciles, tan complicados con esta pandemia, por tantas almas que están pasando a la eternidad, sin Cristo, sin paz, sin ninguna esperanza. Que realmente el Señor pueda bendecirnos, pueda guiarnos, pueda ayudarnos a hacer su santa y divina voluntad. Antes de cantar o entonar este himno, vamos a tener una oración. Excelso Dios, eterno Padre que estás en el cielo, alabamos, bendecimos tu santo y bendito nombre. Gracias te damos, Padre Celestial, por este precioso momento que tú nos das, que tú nos permites, que tú nos concedes, de poder por este medio abrir tu libro maravilloso, la Santa Biblia, tu palabra, en la cual en ella encontramos el alimento para nuestra vida espiritual, pidiéndote y rogándote que tú nos fortalezcas con el poder de tu Santo Espíritu, para que como hijos tuyos en este mundo de tiniebla, de pecado, podamos brillar para la gloria de tu nombre, y también poder ser una luz en este mundo de tanto pecado y de tanta tiniebla, que podamos alumbrar, que las personas que nos rodean puedan ver en nosotros que tenemos algo distinto y quién tenemos en nuestra vida,
ese da el Señor Jesucristo, aquel que derramó su preciosa sangre en la cruz del Calvario para limpiar todos nuestros pecados. Querido Padre, gracias te damos y queremos en esta hora ponernos en tus benditas manos pidiéndote que tú nos des sabiduría para, al escuchar tu voz, lo que tú tienes preparado a través de tu siervo en este día, ella sea de alimento para nuestra vida espiritual, que podamos vivir cada día en novedad de vida, esperando aquella mañana gloriosa o aquel día precioso cuando tú has de volver a buscar a tu amada iglesia, cuando vendrás a buscarnos para llevarnos para estar contigo para toda la eternidad. Pero Padre amado de los cielos, queremos rogarte por las autoridades, por el presidente, por los ministros, los senadores, los diputados, por el gobernador, por todas las autoridades que tienen responsabilidad de nuestro país. Que ellos también puedan llegar a entender y comprender este mensaje maravilloso, que tú le das oportunidad para que ellos puedan escuchar, pero también que te pedimos y rogamos que quebrantes aquellos corazones. Querido Padre, gracias te damos por este tiempo que tú nos das, rogándote que bendigas a cada familia, a cada persona. Bendice a los hermanos, como también te rogamos y suplicamos por aquellos oyentes que por este medio están escuchando la voz tuya, que tú les bendiga y que le hagas ver a través de tu palabra que hay un Dios que les ama, que dio a su Hijo Jesucristo para que muera en la cruz del Calvario, para redimirnos, para perdonar todos nuestros pecados. Y tu palabra dice que tú arrojas los pecados a lo profundo de la mar para nunca más acordarte de ello. Queremos rogarte, suplicarte, Padre Santo, para que tú ilumines aquellas almas, aquellas vidas, y también vidas preciosas puedan ser arrancadas de las garras que Satanás los tiene apresados, que los tiene encadenados, y que sea para la gloria y la honra de tu santo y bendito nombre. Querido Padre, queremos rogarte por este glorioso evangelio, que es anunciado todos los días por distintos medios, que vidas preciosas puedan llegar a comprender que hay un Dios que les ama, y que a pesar de las pruebas y dificultades, ellos también puedan recibirte como su único y suficiente Salvador. Padre amado de los cielos, nos quedamos en tus manos, rogándote tu más rica bendición. Bendice a tu siervo, bendice tu palabra, que es bendita por los siglos de los siglos. Y gracias te damos por todo ello y lo hacemos en los méritos de nuestro amado Salvador, el Señor Jesucristo. Amén.
Muy bien, podríamos compartir también otro himno, el número 424, que dice: oh Señor mío, eres tú mi amigo fiel, seguro amparo solo en ti tendré, y en mis aflicciones, oh Señor, iré a ti, y consuelo y dicha gozaré yo así. Cristo, ven más cerca, paz perfecta en mi alma pon, cerca si más cerca de mi corazón. Cuando en la noche vea yo estrellas mil, tu voz hermosa pueda mi alma oír, haz que yo medite en tu tierno y dulce amor, y que yo te alabe lleno de fervor. Cuando esta vida tenga yo que abandonar, corona hermosa tú me ceñirás, y con dulce canto tu bondad alabaré, y en mansión de gloria siempre moraré. Cristo, ven más cerca, paz perfecta en mi alma pon, cerca si más cerca de mi corazón. Que el Señor pueda bendecir también estas palabras en tu vida y en tu corazón, y que sea de bendición para cada uno. Y que realmente el Señor también pueda bendecir a nuestro querido hermano en la exposición de la palabra que el Señor ha puesto en su corazón. Que el Señor les bendiga. Nos toca abrir la Biblia hoy para seguir el estudio del Apocalipsis en el capítulo 2 y vamos a mirar la carta a Esmirna. Si yo tuviera que hacerles en esta mañana un resumen, una síntesis de Esmirna, les diría más o menos esto. Primero, una iglesia pequeña, una iglesia pobre, una iglesia sufriendo persecución, una iglesia a la cual el Señor no le da ningún reproche,
una iglesia a la cual el Señor lo único que le pide es que sea fiel. Si nosotros nos levantamos esta mañana de aquí con esa idea, que era una iglesia pequeña, una iglesia pobre, una iglesia sufriendo persecución, pero una iglesia a la cual el Señor lo único que le pide es que sea fiel, ya está. El resto de las cosas no nos vamos a acordar, pero las tenemos que ver igual. Y es lo que vamos a mirar en esta mañana. Yo creo que tengo ya los chicos ahí. A ver. No, al revés. Ahí está. Leemos Apocalipsis capítulo 2. Son 4 versículos. Apocalipsis 2, versículo 8, el mensaje a Esmirna. Dice, y escribe al ángel de la iglesia en Esmirna, el primero y el postrero, el que estuvo muerto y vive y vivió, dice esto: yo conozco tus obras y tu tribulación y tu pobreza, pero tú eres rico. Y la blasfemia de los que se dicen ser judíos y no lo son, sino sinagoga de Satanás. No temas en nada lo que vas a padecer. He aquí el diablo echará a alguno de vosotros en la cárcel para que seáis probados, y tendréis tribulación por 10 días. Sé fiel hasta la muerte, y yo te daré la corona de la vida. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El que venciere no sufrirá daño de la segunda muerte. Vamos a mirar muy sencillamente algunas cosas en esta mañana, y con la ayuda del Señor arrancamos diciéndoles que Esmirna más o menos no se va a distinguir, pero más o menos está ahí en el pedacito este. Esto es el mar Mediterráneo, Italia, Grecia, todo esto es lo que ahora es la actual Turquía. Los hermanos que están siguiéndonos en vivo no lo pueden ver, ya lo vamos a arreglar este problema, pero para que tengan una idea, y aquí hay un poquitito más. Bueno, ¿fui yo? No, ahí está. Fuiste vos, Ludmila. Ahora nosotros vamos a mirar un poquito más, ella sabe que la quiero, por eso se lo digo. Vamos a mirar esta parte un poquitito más en detalle, que es esto, y aquí están las 7 iglesias del Apocalipsis en lo que hoy es el territorio de Turquía, de la nación de Turquía. Aquellos que han estado allí, que tuvieron la bendición de poder estar allí, dicen que es una cosa preciosa, tremenda, y para el cristiano altamente significativa poder experimentar y estar allí, donde se gestó mucho de la historia bíblica. Entonces, ahí está la ciudad de Esmirna, más o menos Esmirna. Ahora lo vamos a ver, vamos por partes, Jorge. La primera es que Esmirna significa mirra. La mirra era una especie aromática que servía para perfumar los ambientes, perfumar la vestimenta, pero también servía como un obsequio, como un regalo, como un presente. Ustedes recordarán lo que los magos dejaron en el pesebre: oro, incienso y mirra. Así que era un presente que se daba y que también dignificaba a la persona que lo recibía. Actualmente Esmirna es la provincia de Izmir en Turquía, y fíjense que Esmirna y Izmir están parecidas, así que es la provincia de Izmir allí en Turquía. Más o menos está a unos 56 kilómetros de Éfeso, como si fuéramos de aquí a Pilar, aproximadamente, unos 56 kilómetros, un cachito más. Esmirna fue patrimonio de los jónicos. Los jónicos fue una de las 3 etnias más importantes que tuvo la antigua Grecia. Y en su conquista los griegos llegaron hasta allí, hasta Turquía, y tomaron ese territorio. Fundaron esta ciudad de Esmirna, pero más o menos allá entre los años 625, 580, puse ahí aproximadamente porque la historia no puede ser tan precisa en algunas fechas, los lidios, que eran un reino que estaba allí en la zona de Turquía, allí en Asia central, los lidios invadieron Esmirna para quedarse con ella, arrasaron Esmirna, la tiraron y la destruyeron toda. Más o menos estuvo así, ahí dice unos 250 años, tal vez un poquito más, hasta que Alejandro el Magno, que había dividido su gobierno en 4
en sus 4 generales, sus 4 hombres principales de confianza, Ptolomeo, Seleuco, Lisímaco y Casandro. Ptolomeo y Seleuco tienen mucha participación en lo que es la historia bíblica, en la historia paralela que sigue al lado de la historia bíblica. Lisímaco y Casandro no son tan conocidos, pero estos hombres eran hombres de absoluta confianza para Alejandro Magno. De ahí surge el famoso refrán: divide y reinarás. Y eso fue lo que hizo Alejandro Magno, una de las mentes más brillantes y extraordinarias que pudo haber sobre la faz de la tierra y en la historia de la humanidad, sin duda. Y entonces Alejandro Magno le confirió a Lisímaco que refundara esta ciudad, y entonces allí fue que apareció esto que pasó a llamarse el Adorno de Asia Menor, una civilización pujante, una sociedad pujante, con mucha actividad comercial y cultural, que en el entonces bíblico, más o menos en esta época en el cual relata el texto bíblico, tendría aproximadamente unos 200.000 habitantes, un poquito más tal vez. Nosotros en todo el partido de Vicente López somos cerca de 270.000 aproximadamente. Así que casi como si fuera todo la cantidad de habitantes, todo el territorio de Vicente López. El Adorno de Asia Menor. Esto es Izmir, Esmirna hoy en día. Ustedes lo pueden googlear, pueden poner fotos de Esmirna. Es una ciudad bellísima, con mucha pujanza, con mucha arquitectura nueva, y también tiene allí mezclado, junto con todo lo nuevo, lo que son los vestigios de la historia pasada. Muy bien. Esmirna, una iglesia pobre, una iglesia perseguida sobre todo por los judíos. La expansión de los judíos, cuando salieron por las persecuciones y por necesidad de trabajo y por un montón de situaciones de aquel contexto, salieron y se ubicaron en otros lugares. Los mismos judíos eran los que perseguían a los creyentes que estaban allí. Por eso Juan recibe del Señor estas palabras del ángel del Señor y le dice: tienen persecución de aquellos que se llaman judíos, pero son sinagoga de Satanás. Es decir, lo único que están haciendo es cumpliendo la orden, los mandatos de Satanás. Están en el lugar de reunión de Satanás. Y la iglesia allí en Esmirna sufrió muchas persecuciones. La más conocida fue una que se dio aproximadamente por el año 138, en la cual murió Policarpo, que se cree fue un discípulo, un conocido de Juan, y que fue uno de los referentes de la iglesia allí en Esmirna. Policarpo murió prendido fuego. Es muy bueno cuando podamos leer la historia de la iglesia y de los mártires de la iglesia. Y voy a decirte algo, hermano, querida hermana, querido hermano, a mí me pesa en esta mañana lo que voy a decir. Lo vamos a ver al final. Pero yo estoy acá sentado con mi saquito, con mi camisa planchada. Estamos sentados y lo único que podemos extrañar es el aire acondicionado. Pero hay en estos momentos miles de cristianos que están poniendo su pellejo, su vida en juego por amor al Señor. Yo estaba preparando en esta semana y me daba vergüenza, se los digo con toda sinceridad, preparar esto y hablar. No prepararlo, hablar de esto. Me da vergüenza hablar de esto porque yo no llego ni al primer milímetro de los zapatos de estos hermanos que están repartidos en el mundo. Ahora lo vamos a ver. Esmirna fue una iglesia sufriente y a esa iglesia el Señor le habla y le da 4 versículos solamente. Y a esa iglesia sufriente, a esa iglesia perseguida, el Señor no le da ningún reproche. Lo único que le dice es: sé fiel. Y vamos a mirar, hermanos, 5 cosas muy brevemente en esta mañana. La primera es la persona del Señor, la palabra del Señor, la perspectiva del Señor,
la promesa del Señor y la predicción del Señor. Las 4 primeras están fundadas en los 4 versículos que tenemos en la lectura bíblica. La última es lo que será el cierre que quiero compartir con ustedes. En primer lugar, la persona del Señor. Me encanta porque el Señor aparece aquí en Apocalipsis con una multiplicidad de personas, de características. Se presenta en el capítulo 1 como el soberano de los reyes de la tierra. Aquí se presenta como el primero y el último. Es decir, nada antes, el primero, nada después, el último. No existe nada ni antes ni después de Jesucristo. Él es lo más grande y lo más extraordinario que la tierra, la humanidad haya podido conocer, escuchar, ver a aquellos que tuvieron esa bendición. Y aquí se presenta como el primero y el último, el que estuvo muerto y volvió a vivir. Y es importante que el Señor le diga a estos creyentes de allí, de Esmirna, este concepto, el que estuvo muerto y volvió a vivir. ¿Por qué? Porque ellos sabían muy bien lo que era estar muerto y volver a vivir. Habían sido destruidos. Y el tiempo permitió que se volvieran otra vez a levantar. Así que ese concepto de haber estado, no estar y volver a estar, ellos lo tenían muy bien asimilado. La historia se los había enseñado. El que estuvo muerto y volvió a vivir. Ahora, ¿qué le dice el Señor a la iglesia? Lo primero que el Señor le dice es: yo conozco. Yo conozco tus obras, tu forma de estar, tus pruebas, tus persecuciones. Y es interesante porque quiero detenerme, hermanos, en esta acepción de la palabra conozco. La primera palabra que nosotros encontramos en la Biblia repetida muchas veces es esta palabra ginosco, que significa conocer algo por referencia, algo porque lo vimos. Yo puedo decir, por ejemplo, si pasa un vecino de mi casa, ¿lo conoces a ese? Sí, lo conozco. Pero, ¿por qué lo conozco? Lo conozco porque sé dónde vive. Lo conozco porque lo crucé un montón de veces y pude haberme saludado o no con él, no importa. Pero ese conocimiento es un conocimiento referencial, no es un conocimiento profundo. Es un conocimiento de referencia, de visión, de aprendizaje, de cotidianeidad, de lo que fuere. Y esa es esta palabra ginosco, algo referencial. Pero cuando el Señor dice yo conozco, está usando esta palabra oída, como si nosotros dijéramos oída de oír, que significa un conocimiento mucho más profundo, mucho más interno, mucho más personal. Hay un autor que me encanta lo que dice Robertson en su comentario al Nuevo Testamento: es una visión profunda del alma. Es como aquel papá o aquella mamá que llama a su hijo porque hizo algo que no corresponde y cuando lo llama se lo queda mirando a los ojos y esa mirada penetrante le está diciendo al niño que el papá lo conoce, que la mamá lo conoce, que no hay forma de ocultarle porque sabe lo que es. Y esta palabra es interesante, aparece allí en Juan capítulo 21, cuando el Señor se encuentra con Pedro, ¿se acuerdan? Pedro, ¿me amas? Y el Señor dice, sí. ¿Me amas? Sí, Señor. Hasta que la tercera vez le dice, ¿me amas? Es esa mirada profunda, esa idea, mejor dicho, esa idea de la mirada profunda es lo que aparece allí en Juan. Y es lo que el Señor está diciendo acá, yo conozco. Es decir, yo puedo mirar el fondo de tu corazón y de tu alma y saber qué es lo que hay allí, iglesia en Esmirna, porque yo te conozco. En segundo lugar, el Señor, ¿qué es lo que conoce? ¿Qué es lo que mira profundamente y sabe absolutamente todo? Dice, todas tus obras, lo que se refiere a la vida y a la conducta de la iglesia, de cada uno de aquellos creyentes que estaban allí congregados. Segundo, la tribulación. Ahora vamos a mirar esto. Las persecuciones, es decir, las pruebas que la iglesia estaba afrontando, viviendo, sintiendo. Miren, a veces, hace poquito, un hermano muy querido que está atravesando una prueba muy
muy larga en tiempo y muy pesada. Me dice, ¿me podés explicar espiritualmente qué puede haber en todo esto? Y yo lo miré y le dije, mira, yo no puedo explicarte qué hay atrás de todo esto. Lo único que te puedo decir es que el que te puede ayudar a enfrentar esto es el Señor, a soportar esto es el Señor, a vivir esto es el Señor. No tengo palabras para responderte. Así que estas persecuciones que la iglesia en Esmirna tenía, tal vez las estés pasando ahora, querido. Y ahora voy a referirme a eso. Tercero, la pobreza. Como resultado de las persecuciones, los creyentes allí en Esmirna carecían absolutamente de todo. Hay dos palabras en el Nuevo Testamento para hablar acerca de la pobreza. Una es la pobreza que carece de aquellas cosas que pueden ser superfluas. Yo puedo decir, soy pobre porque no tengo un Mercedes-Benz. En realidad, no es síntoma de ser pobre no tener un Mercedes-Benz. Si yo tengo un auto, tengo un auto. No tengo a lo mejor un Mercedes-Benz, pero tengo un auto. Cuando utiliza la palabra tú eres pobre aquí, el Señor está diciendo tú eres pobre de una pobreza paupérrima, tremenda, con apenas lo mínimo para subsistir. ¿Por qué? Porque las persecuciones que recibían estos creyentes les había llevado a que no tuvieran trabajo, a que fueran desplazados del contexto social, a que no fueran aceptados, a que no fueran queridos, y entonces eso indudablemente repercutía en su ingreso, en su ganancia, en su modo de sostenerse en la vida. Así que este concepto de pobre es un concepto muy interesante, y entonces el Señor habla de estas dos palabras, tribulación, y cuando habla de tribulación habla de un asedio, de una carga, de algo que pesa en el alma, en el corazón, en lo profundo. Tal vez el otro no lo ve, pero está allí y es una carga, es un peso. Y tal vez te encuentres en esta mañana con una tribulación en tu corazón, en tu vida, una carga, un peso ahí en el alma, que tal vez alguno pueda saber que lo tengas, pero no puedes llegar a conocer, a distinguir la magnitud de ese peso dentro de tu alma. El Señor lo sabe, el Señor lo conoce. Segundo, la pobreza, condición de absoluta necesidad. El Señor sabe, si dice la Biblia que el Señor sabe cuántos son los cabellos de nuestra cabeza, conmigo no tiene que contar mucho. Pero el Señor conoce todo. ¿Cómo no va a conocer lo que tengo en el bolsillo? ¿Cómo no va a conocer lo que me falta? ¿Cómo no va a conocer cuáles son mis necesidades si Él se ha comprometido conmigo? Martín Lutero decía, si hay algo que nos tiene que empujar en la vida, es esto, que la gracia de Dios es por nosotros. Y si la gracia de Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Romanos capítulo 8 lo dice. Segundo, la palabra del Señor. Vamos a ir ahora un poquito más rápido. Dice, tú eres rico. Rico bajo la óptica de Dios, no bajo la óptica del mundo. Yo pasé antes un slide que decía, Esmirna era una iglesia pobre en medio de una sociedad rica. En una iglesia espiritualmente rica en medio de una sociedad espiritualmente pobre. Y a esa iglesia el Señor les dice que tienen críticas, tienen blasfemias, injurias, y que tienen que soportarlas. Es la palabra del Señor, tú eres rico. El Señor nos está llamando ricos, hermanos. Porque este mensaje a Esmirna es un mensaje para todas las iglesias. Y el Señor nos llama ricos. ¿Por qué? Porque tenemos una riqueza que el mundo no dispone, que son los recursos de Dios. Tercero, la perspectiva del Señor. Dice, tendréis tribulación por 10 días. Siempre ha llamado la atención este concepto de los 10 días. Lo primero es que literalmente se ha pensado que era 10 días de tribulación.
y se sostuvo eso mucho tiempo. Luego que podría estar emparentado con 10 persecuciones que tuvo el pueblo cristiano en distintos momentos de la era primitiva de la Iglesia, bajo 10 emperadores romanos. Había un cuadro muy interesante, si alguno lo quiere se lo puedo pasar, está a disposición de cualquiera. Sin embargo, ustedes saben que con el tiempo la exégesis bíblica, el estudio bíblico y el conocimiento de palabras del texto bíblico, hoy nos deleitábamos en la mañana con esos conceptos del hebreo, que es un idioma para nosotros complicado, y la riqueza del texto bíblico está en que hay palabras que transmiten una idea abarcativa y mucho más plural, mucho más grande para que podamos comprender el pensamiento de la palabra de Dios. Y entonces, hoy en día se cree que el concepto días es días, de 24 horas, como este día, por ejemplo. Y que entonces la Iglesia habría de sufrir durante 10 días persecuciones, pruebas, conflictos, pero que después de esos 10 días la prueba terminaría. Es decir, la prueba iba a tener un tiempo limitado, no ilimitado. Y entonces uno puede pensar, bueno, aquellos creyentes sufrieron por espacio de un tiempo, como tal vez muchos creyentes sufran ahora por espacio de un tiempo. Y ahí está el Señor, junto a su pueblo. Cuarto, la promesa del Señor. Versículo 10 dice, sé fiel y yo te daré la corona. Allí hay 2 palabritas para corona. La primera es diadema, que significa la corona de un emperador, de un rey, de aquel que ejerce autoridad. Y segundo es el concepto estéfanos, que significa, de ahí viene la palabra Esteban, señalé a Misha, un Esteban chiquito, pero allí viene el concepto de esta, que es la idea de una corona que se da al que gana, al que triunfa. Y el Señor dice, yo te voy a dar la corona, sé fiel. Yo te voy a dar la corona. Aquellos que amamos el fútbol, me incluyo y les cuento que me sigue pasando facturas el fútbol en mis huesos, pero aquellos que amamos el fútbol o cualquier deporte, sabemos la satisfacción que da levantar una copa y decir, ganamos. Ese es Estéfanos. Y esa es la corona que el Señor le promete a los creyentes en Esmirna y a cada creyente. Un día, queridos, vamos a salir de este conflicto existencial de la vida, de los problemas de la vida, y vamos a levantar una corona y vamos a decir, ganamos. Esa es la promesa de Dios. Es la promesa del Señor Jesús para Esmirna. La predicción del Señor, y estoy terminando, esto no está en la Biblia, pero ¿por qué quise terminar con este concepto? La predicción del Señor. Porque, ¿qué es una predicción? Es decir algo que va a suceder. Es anticiparse a algo que va a acontecer y entonces uno ya lo predice. Es decir, se anticipa y habla lo que va a venir. Y me encanta porque el Señor nunca oculta la verdad. Y nunca nos dice nada que no sea la verdad. Cuando el Señor dice, vas a tener pruebas, vas a tener pruebas. Cuando el Señor dice, vas a sufrir tribulación, persecución, incluso por aquellos que son los más cercanos, eso se va a cumplir. Y entonces, hermanos, fíjense que acá hay, los voy a citar, pero no voy a entrar en ellos, me quiero detener en otra cosa. Hay en este mensaje del Señor, o en esta predicción del Señor, el mensaje de Cristo. Dice, no temas. Ese es el mensaje del Señor para la iglesia, no temas. En segundo lugar, el enemigo de Cristo. Y allí está, dice, el diablo os entregará. Es decir, el enemigo de Cristo sigue estando allí en Esmirna, como está acá, como va a estar siempre, porque es enemigo del Señor. Él nos va a entregar. El objetivo del Señor, ¿cuál es? Probarnos. El diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel
seréis probados. Y por último, el aviso del Señor. Tendréis tribulación, el Señor no oculta nada. ¿Y por qué les decía que me daba vergüenza, queridos, hablar de esto? Y me siento el más pequeño y el más inservible para decir esto frente a la fe de otros. Quiero decirte que si nuestra fe no nos cuesta nada, tenemos que empezar a revisar nuestra vida. Porque si nuestra fe no nos cuesta la cargada, la burla, el desprecio, la ironía, la suspicacia de los que nos rodean, si nuestra fe no nos exige pararnos en determinadas cuestiones de las cuales no nos podemos mover, porque una cosa es ser flexible y otra cosa es tener convicciones. Las convicciones también se manejan en la flexibilidad, aunque no se dan a vencer, a romper, son convicciones. Necesitamos saber que nuestra fe tiene un precio. Y si vamos a vivir de acuerdo a lo que el Señor pide, a lo que le pide a la iglesia allí en Esmirna, tenemos que aprender que nuestra fe nos va a costar. Y queridos, ahora vuelvo a repetir, nosotros estamos acá sentados, pero va a llegar un momento en que esta iglesia de Esmirna tal vez sea nuestra experiencia. No en lo personal, estoy sufriendo una tribulación, una prueba, sino también en lo congregacional, como iglesia. ¿Por qué? Porque estos son los tiempos que se vienen. Podés conectarte a un montón de lugares donde vas a encontrar esta información. El cristianismo en el mundo está viviendo un tiempo crucial, un tiempo de persecución, de burla, de desprecio y de ataque. Y quiero compartir para cerrar con ustedes esto que traje. Esmirna es actual, claro que es actual. Lo que voy a pasarte ahora son datos del 2019. 2020 por la pandemia fue un poco más complicado recabar datos y ahora voy a referirme a dónde salen estos datos. En el 2019 uno puede encontrar allí que los niveles de agresividad hacia el cristianismo en el mundo crecieron. Crecieron como nunca antes. Más de 245 millones de personas fueron en el 2019 molestadas por su fe, fueron perseguidas por su fe, fueron amedrentadas por su fe. Vamos a entrar en Pascua. La Pascua del año pasado no, la anterior, en el 2019, hubo una gran matanza y sistemática matanza de cristianos que se juntaban para celebrar, para recordar la Semana Santa en varios países del mundo a manos de grupos islamistas. El ex canciller británico Jeremy Hunt dijo: esto es un genocidio cristiano. Es el tercer año, dijo él en un reportaje, ustedes lo pueden googlear y está, es el tercer año en el cual se manifiesta semejante ataque al cristianismo. Los cristianos son considerados como enemigos por lo menos en 50 naciones. Yo ahí puse algunas: China, Vietnam, Corea del Norte, India, Pakistán, Nigeria, Afganistán, Sri Lanka, Siria, Irak, Somalia, etc. Hay un índice que se mide, ahí hay tres datos importantes para el que lo quiera encontrar. La primera es Open Doors, no Open Door, Open Doors, Puertas Abiertas, que es una organización que sigue el movimiento del cristianismo en el mundo. La otra es Pew Research, un centro de investigación en los Estados Unidos que también hace lo mismo. Y hay lo que se llama el índice de persecución mundial. Yo esto no lo sabía, preparando y buscando algunas cosas, me interioricé de esto y me anoté para recibir datos sobre lo que pasa en el cristianismo en el mundo. A veces estamos tan enfrascados en nuestro mundo, en nuestras cosas, que nos olvidamos que hay otros creyentes en el mundo atravesando conflictos y problemas. Y entonces estas organizaciones lo que hacen es agrupar la información para que uno, por ejemplo, en un contexto como ahora el presente, pueda disponer de estos datos y pasárselo a los hermanos. Al menos, estos son datos del 2019,
340 millones de cristianos son perseguidos en todo el mundo. 340 millones de cristianos. 1 de cada 6 cristianos es perseguido en África, 2 de cada 5 en Asia y 1 de cada 12 en América Latina. ¿América Latina? Sí, América Latina. América Latina. ¿Esmirna es actual? Sí, claro que es actual. Miren, en el 2019, 4.761 cristianos asesinados en el mundo por su fe en Jesucristo. 4.488 iglesias quemadas, destruidas. 4.277 cristianos perseguidos, encarcelados, privados de su libertad. Esto es más o menos 13,2 creyentes que mueren por día por su fe en Jesucristo. Esto equivale a un poquito más de 12 iglesias, templos, lugares de reunión que se queman por día en el mundo, año 2019. Y esto equivale a más o menos a 11 y algo de creyentes que son detenidos por día por su fe en el Señor Jesús. Esmirna es actual, queridos. Esmirna no es 1900 años atrás. Esmirna es 1900 años atrás y ahora. Y quiero terminar, este no soy yo cuando era grande, este fue un hombre extraordinario. Se llamó Dag Hammarskjöld, sueco. Un hombre brillante que no me cabe ninguna duda que al leer cosas de él, fue un hombre comprometido con la fe en Dios. Este hombre fue secretario general de las Naciones Unidas desde el año 1953 hasta 1961, en que murió, 19 de septiembre del 61, cuando en una misión de paz, sobrevolando la parte norte de Rodesia, lo que es hoy la actual Zambia, allí en África, dicen que el avión cayó a tierra. Los servicios de inteligencia siempre dijeron que el avión había sido derribado por cuestiones políticas. Y allí muere Dag Hammarskjöld, este extraordinario hombre que después fue Premio Nobel póstumo de la Paz por sus contribuciones a la paz. Él escribió un libro que era su diario y le puso, creo que lo tengo ahí, marcas en el camino. Y entonces él contaba allí las experiencias de su vida. Y pocos días antes de morir, claro, él no sabía que iba a morir, pocos días antes de morir escribió una frase tremendamente notable, con la cual yo quiero cerrar en esta mañana. Él estaba manifestando allí en su libro la complejidad de la función a la cual había sido llamado, las presiones que había a nivel mundial, los intereses políticos y económicos que apremiaban esa butaca en las Naciones Unidas donde él estaba sentado. Y hablando de las presiones, de las tribulaciones, de las cargas, de las luchas, de las oposiciones que tenía, él puso, no recuerdo bien, pero fue en la semana antes de morir, esta frase que es impactante: no te quejes del camino, tú no elegiste el camino te ha elegido a ti. Y yo quiero cerrar en esta mañana con esta frase, queridos. La iglesia en Esmirna nos enseña que como cristianos vamos a tener problemas. No esperes una vida color de rosas. Si lo estás pasando ahora, obviamente lo vas a entender perfectamente. No esperes que no haya problemas, porque somos seres humanos y vamos a tener problemas. Pero en medio de los problemas, este mensaje a Esmirna es un mensaje, es un aliciente para nosotros. Y es este: no temas, yo conozco que tú eres rico. Es decir, yo conozco que dentro de tu vida hay una fortaleza que no es tuya, que es mía, que es la riqueza espiritual con la que tienes, con la cual puedes sobrellevar todas las cosas. Es cierto que va a venir un periodo para la iglesia allí en Esmirna, 10 días, para nosotros pueden ser años, no sé, de tribulación, de carga, de presión, de angustia, de dolor, de aflicción.
pero sé fiel. Porque nosotros no hemos elegido el camino nos eligió a nosotros. Juan 15, 16 dice el Señor, no me elegisteis vosotros a mí, yo os he elegido a vosotros. Queridos, el camino nos ha elegido. El camino, con mayúscula, la verdad y la vida, nos ha llamado, nos ha convocado. Y hoy nos vamos cómodamente a nuestras casas, pero tenemos que recordar que Esmirna sigue siendo actual, que hay creyentes que están sufriendo y pagando con su vida por reconocer que Jesucristo es el soberano de los reyes de la tierra, el Señor de señores, el primero y el último, el que murió y volvió a vivir, el Salvador de los hombres. Y eso es lo que nos tiene que ser un acicate, un estímulo para nuestra fe. Él nos ha elegido a nosotros y nos ha puesto para que llevemos fruto, para que vayamos y llevemos fruto. Que nuestra fe sea mayor que nuestros problemas. Que nuestra fe en el Señor sea la riqueza de nuestra vida, para su gloria. La bendición nuestra y la bendición de tantos en el mundo que están experimentando esta Esmirna en carne propia. Amén. Muy bien, damos gracias al Señor por la palabra, dicha por el hermano, lo que el Señor ha puesto en su corazón, y ahora vamos a terminar la reunión con una palabra de oración. Maravilloso Dios, eterno Padre que estás en el cielo, gracias te damos por las tantas bendiciones que tú derramas sobre nuestras vidas. Agradecidos, Padre Santo, estamos por esta bendición tan grande la cual tú nos concedes a través de este medio, poder leer la palabra, poder explicarla, poder enseñarle a aquellos que no la conocen, poder decirle que hay un Dios que les ama, que hay un Dios soberano, creador, sustentador de todas las cosas, en el cual un día tendremos que darle cuenta de todos nuestros actos, porque Él es un Dios maravilloso que nos ama, pero también quiere que todos los hombres vengan al conocimiento de la verdad, y queremos rogarte, suplicarte tu más rica bendición por aquellos que aún no te conocen. Pero Padre Santo, muy especialmente oramos y clamamos y rogamos por aquellos que ya son tuyos, para que la fe no vaya a menguar, para que no vaya a decaer en estos tiempos de prueba y dificultad. Rogamos por las familias, Padre Santo, de aquellos que quizás muchos seres queridos ya han partido por esta pandemia. Queremos ponerlos en tus manos, pidiendo tu bendición, Señor, que tú consueles aquellos corazones, pero también por aquella familia que tienen seres queridos que están quizás internados o están pasando este proceso de esta pandemia. Queremos rogarte, Padre querido, que tu mano toda poderosa, sanadora, también esté con ellos. Y te rogamos, Padre de lo alto, para que tú estés bendiciendo a aquellas familias, aquellos hogares, pero muy especialmente para que hagas ver que las personas que no tienen a Cristo no tienen la seguridad, la certeza que tenemos los hijos tuyos, que un día en las glorias celestiales nos encontraremos con aquellos seres queridos que han partido. Y Padre bendito de los cielos, queremos suplicarte en esta hora que tu más rica bendición sea sobre cada uno, pidiéndote que tú estés protegiendo a cada familia, pero también rogamos y pedimos por aquellos hogares que están pasando problemas difíciles, problemas económicos, lo ponemos en tus manos, pidiéndote que tú suplas las necesidades de cada uno. También rogamos por los enfermos físicos, como también por los enfermos espirituales, que tu Padre Santo esté fortaleciendo a los corazones, las vidas, y que podamos hacer tu santa y divina voluntad. Acompáñanos en los días venideros, te lo pedimos, y las gracias te damos por todas las bendiciones, y lo hacemos en los méritos de nuestro amado Salvador, el Señor Jesucristo. Amén.
vida navegué, en las aguas del juicio me ahogaba, desorientado sin oír tu voz, sin oír tu voz. Quiero estar cerca de ti, que la luz de tu faro me alumbre y me dé dirección, ilumina las huellas que me llevan a ti. Es la lluvia de tu gracia la que me da libertad. Me amaste con tu vida, tu amor no tiene fin, no tiene fin. Tu amor no tiene fin. En el mar de tu amor, mi culpa desapareció. A tus ríos de gracia me entrego. Vuelvo al calor de tu inagotable amor. Quiero estar cerca de ti, que la luz de tu faro me alumbre y me dé dirección, ilumina las huellas que me llevan a ti. Es la lluvia de tu gracia la que me da libertad. Me amaste con tu vida, tu amor no tiene fin. Es la lluvia de tu gracia la que me da libertad. Me amaste con tu vida, tu amor no tiene fin, no tiene fin. Oh, tu amor no tiene fin. Es la lluvia de tu gracia la que me da libertad. Me amaste con tu vida, tu amor no tiene fin, no tiene fin. Tu amor no tiene fin.